Buenas noches y bienvenidos. Tengo una escalofriante colección de historias de fantasmas y sucesos paranormales para que las disfruten. Si quieren aún más contenido y un saludo de cumpleaños, no duden en revisar el enlace a Patreon. Pero por ahora es momento de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Me hice amigo de un chico en la secundaria. Ambos éramos algo extraños y no encajábamos. Ambos hacíamos teatro, leíamos mucho y no teníamos muchos amigos. Lo llamaré Charlie. Hubo una vez que Charlie vino a mi casa. Voy a esforzarme mucho para hacerle justicia a esto porque me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Mi hermana había hecho una fiesta de Halloween en nuestro sótano hace poco. Todavía había luces negras en lugar de focos normales en toda el área. Estábamos pasando el rato ahí abajo y ojalá recordara más de esa conversación. Pero para no hacer el cuento largo, Charlie estaba actuando muy raro, diciendo cosas a las que realmente no sabía cómo responder, que eran oscuras e intensas. Habló sobre tener una especie de presencia oscura y estar poseído. Creo que se dio cuenta de que realmente no le creía y me dijo que podía probarlo. Encima de nosotros había 2 filas de 3 luces a las que él señaló. La primera fila. Envió una luz, esa luz se va a apagar, dijo, y se rió y esperó. Después de que pasaron unos 30 segundos, empecé a decir algo, y en cuanto lo hice, no solo se apagó la luz, sino que explotó tan fuerte que de verdad salté del susto. Se me corta la respiración y lo miro fijamente. Tiene una expresión inexplicable en los ojos. Sus ojos eran marrón oscuro, pero parecían negros. Era tan intenso e inquietante. Hizo otras cosas durante esta reunión, como insultarme, interpretar un papel principal en una obra de teatro en nuestro teatro local, lo cual no era típico. Al igual que él, realmente no sabía qué hacer. Siempre estaba cerca en la escuela, así que simplemente lo dejé pasar. Jugamos videojuegos y di mi mayor esfuerzo para seguir. Unas semanas después fue mi cumpleaños, y Charlie había sido invitado hace más de un mes, junto con 2 amigas mías, Lana y Chloe. Todos nos reunimos en mi casa y decidimos caminar al centro, que estaba a menos de 1 milla de mi casa. Había un pequeño sendero en una zona muy boscosa que servía como atajo. Mientras caminábamos, Charlie empezó a hablar sobre tumbas y la muerte. Chloe, Lana y yo nos miramos entre nosotros con cierta inquietud. No recuerdo exactamente lo que Charlie estaba diciendo, pero era una verdadera y apasionada diatriba sobre cómo él era el príncipe de la muerte y que era parte de él o algo por el estilo. No recuerdo qué más dijo, pero se despotricó tanto tiempo que sus palabras se convirtieron más en gruñidos de una naturaleza profunda e intensa y en una voz retumbante. Cuando de repente, sin provocación, se lanzó al cuello de Lana, se aferró y la estaba estrangulando con todas sus fuerzas. No me enorgullece. Cuando vi que Lana lo golpeó y se apartó, solo corrí. Lana, Chloe y yo vivíamos en el mismo vecindario, a solo unas casas de distancia, y corrimos a toda velocidad sin atrevernos a mirar atrás. Realmente no sabía en qué estaba pensando, pero todos decidimos separarnos. Así que cerré la puerta de golpe y me senté en mi cuarto, aterrorizado y sin saber qué hacer. Mis papás no estaban en casa y me quedé ahí sentado por lo que parecieron horas. La policía tocó a nuestra puerta. Mi hermana mayor la abrió. Subió horrorizada, preguntando por qué. La policía informó que Charlie tocó la puerta de un vecino sin camisa, sin teléfono, descalzo y golpeado. Estaba horrorizado. Sabía que al irnos, él aún tenía su teléfono, camisa y zapatos. Un rato después, mis padres llegaron a casa y la policía regresó para interrogarme. Les conté todo y ellos dijeron que las otras chicas les habían contado una historia diferente. No tengo idea de por qué harían eso e insistí en que no tenía nada más que decirles. Charlie había estado internando y saliendo de hospitales psiquiátricos, lo cual yo desconocía, y hace poco le ajustaron la medicación. No salió nada más de esa situación con la policía, y no vi a Charlie en la escuela por lo menos durante 1 año completo después de eso. Claramente, el chico tiene problemas mentales según la sociedad, pero nada podrá explicar jamás cómo se apagó la luz, y eso siempre me dejará intranquilo. He estado llevando un registro de cosas extrañas que pasan en mi casa, escribiéndolas conforme suceden. Y ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto ha pasado aquí y de cómo siempre parece regresar al mismo pasillo.
Para que tengan contexto, siempre he sido empático y he tenido muchas dificultades con mi salud mental. Una vez escuché que una mala salud mental puede actuar como una puerta abierta para los espíritus, pero no sé si eso sea cierto, pero a veces así se siente. La casa en sí no es antigua, fue construida en los años 60, pero hay algo en ella que no se siente bien. Empezó de a poco. Un par de veces, cuando estaba solo en la sala, de repente me llegó un aroma abrumador, como de una casa vieja o tal vez el perfume de una mujer mayor. El olor aparecía y desaparecía en segundos, sin explicación. Lo siguiente que pasó fue más oscuro. Una noche estaba en mi punto más bajo, llorando en el piso del baño, pensando seriamente en quitarme la vida. Fue entonces cuando escuché algo rozar la puerta del baño. Sonó exactamente como cuando mi perro se frota contra la madera, pero se suponía que no debía estar afuera. Siempre lo mantenemos en su jaula cuando nadie está con él. Me calmé y fui a revisar. Él estaba profundamente dormido en su jaula. Eso me impactó. En ese momento pensé que tal vez algo o algún espíritu estaba tratando de detenerme, de mantenerme con vida. Pero los siguientes encuentros no se sintieron protectores. Una noche estaba en la sala revisando mi teléfono cuando de repente lo sentí. Esa sensación pesada de que alguien más había entrado en la habitación. Levanté la vista hacia el pasillo. Estaba casi completamente oscuro, pero juro que vi algo al final. Una figura medio oculta detrás de la pared, borrosa e indistinta. Solo estuvo ahí por un segundo, pero la sensación que me dejó no fue curiosidad, sino temor. Una certeza profunda en el estómago de que esa cosa no está aquí para ayudarme. No mucho después de eso, mi mamá y mi padrastro juraron que me escucharon llamarlos. Yo no lo hice. Yo estaba en mi cuarto, sin audífonos y en silencio. Otra vez mi padrastro mencionó casualmente que me había visto sonámbulo, pero yo sabía que eso era imposible. Mi puerta seguía cerrada con llave por dentro cuando desperté, y mis audífonos seguían perfectamente en su lugar. Si él vio algo moviéndose esa noche, no era yo. Las cosas se intensificaron cuando cambié de habitación a finales de 2024, uno de mis hermanos se mudó y yo tomé su antiguo cuarto justo en ese mismo pasillo. Casi de inmediato empecé a tener sueños violentos, siempre con el mismo tema. Alguien me quitaba la vida, siempre era un hombre. El peor de todos fue cuando usaron un cuchillo repetidamente. Normalmente me despierto asustado en los sueños, pero esta vez no. No pude despertar hasta que terminó y lo más aterrador es que lo sentí. No eran dolores punzantes, sino calambres, sensaciones de torsión. Y cuando desperté todavía podía sentir un leve cosquilleo, exactamente en el lugar donde ocurrió en el sueño. Hace poco comencé a practicar brujería, coloqué sigilos de protección, hice frascos con sal, hojas de laurel y hierbas, y esparcí romero alrededor de mi cuarto. Pensé que podría ayudar. En su lugar todo empezó a moverse. Una mañana hallé una botella de producto para el cabello en el suelo. Había estado en mi escritorio justo al lado antes de irme a dormir. No la había tocado. Más tarde ese mismo día llegué a casa de la escuela y encontré un caos en mi escritorio. Una canasta que había estado en la repisa de arriba de alguna manera estaba colocada ordenadamente en mi escritorio, girada en un ángulo diferente, pero todo su contenido estaba esparcido por el piso y la silla. Otros objetos habían caído en diferentes direcciones, como si los hubieran arrojado o dejado caer. No tenía sentido. Fue entonces cuando empecé a preocuparme por la protección que pudo haber hecho que, fuera lo que fuera esto, se enojara. Y luego descubrí que no era el único que lo había visto, me lo dijo la novia de mi hermano. Una noche, mientras estaba acostada en el sofá de la sala, vio una figura sombría en el pasillo. Ella lo describió perfectamente, asomándose desde la esquina, con las manos sujetando las paredes, la cabeza inclinada justo en el lugar donde yo lo había visto. Desde entonces la paranoia me dominó. Ya no puedo sentarme en mi escritorio de espaldas a la habitación. Lo moví para que mi espalda quedara contra la pared. Me deshice de la base de mi cama porque la sensación de que algo se escondía debajo se volvió demasiado fuerte. A veces es solo una sombra en la esquina de mi ojo. A veces es ese temor pesado y opresivo,
y a veces siento que está parado justo ahí, esperando. Ahora las cosas han estado tranquilas, pero tranquilo no significa que se haya ido. Y cuando estoy sentado en mi cuarto, no puedo quitarme la sensación de que todavía está aquí. En el 19, cuando mis amigos y yo teníamos 13, nuestro pequeño y unido grupo de amigos creció al dar la bienvenida a un nuevo estudiante, para que no se sintiera excluida. El grupo incluía a mí, a mi mejor amigo de la infancia que ya mostraba señales de comportamiento tóxico, a un amigo cercano de hace mucho tiempo, a un compañero de clase escéptico y a la chica nueva que estaba pasando por un momento difícil. Este contexto anticipa las extrañas experiencias que viviríamos. La historia comienza en el verano de 2019 cuando mi ex mejor amiga Susana y la amiga que conocía desde primer grado, Tabita, estaban teniendo una pijamada en la casa de Susana. En ese momento, las tres teníamos cierto interés en la brujería, cada una a su modo, aunque yo era quien más se involucraba. Hablábamos mucho sobre lo paranormal y cualquier cosa que tuviera que ver con la brujería. Una noche, en la pijamada, Susana y Tabita se aburrieron y salieron de la casa. A medianoche solo caminaron hasta una casa abandonada al final de la calle de Susana, pero no entraron, porque antes de que siquiera tuvieran la oportunidad, vieron una figura extraña y sombría parada detrás de una esquina. Eso los asustó y corrieron a casa, dijeron. Desde que salieron de la casa de Susana, sintieron que alguien los observaba. Cuando me lo contaron después, supuse que tal vez solo era una persona, pero ellos insistieron en que no parecía humano. Más adelante tendríamos más encuentros, especialmente en esa misma calle. Incluso durante el día, los tres veíamos figuras sombrías, como si nos estuvieran observando sin importar dónde estuviéramos. Y siempre había una energía pesada e inquietante a nuestro alrededor. Debo admitir que intentamos comunicarnos de pequeñas maneras. Éramos jóvenes, curiosos y apenas unos brujos novatos en ese entonces. Nunca obtuvimos respuestas claras, solo experiencias cada vez más frecuentes. También es importante mencionar que Tabita y yo vivíamos al otro lado de la ciudad, mientras que Susan y la chica nueva vivían en la calle donde sucedió todo esto, y ahí sucedía más intensamente. Dicho eso, nosotros también experimentamos cosas extrañas. Incluso en otros lugares, los encuentros siempre eran con figuras sombrías similares, una oleada repentina de miedo o tristeza, o la sensación de ser seguido. Después de meses de esto, decidimos que tal vez si simplemente lo ignorábamos, desaparecería, y después de unos meses más, en realidad, así fue. Ya no había pasos tras nosotros, ni figuras observándonos desde ventanas, esquinas o destellos de ojos en la oscuridad. El grupo se disolvió en menos de un año, y algunos seguimos sin hablarnos. No estoy muy seguro de qué era la figura sombría, pero la última vez que realmente pensé en eso fue cuando tenía 15 años. Y hablando con Tabita, más o menos estuvimos de acuerdo en que fuera lo que fuera, se estaba alimentando de la energía negativa de Susana y la chica nueva, quienes en ese momento estaban siendo muy tóxicas. Y constantemente hacían que el resto de nosotros nos sintiéramos mal. Mientras peor se ponía la dinámica del grupo, más intensa se volvía la experiencia. Quería compartir esto para ver si alguien tiene una opinión diferente sobre lo que todo esto pudo haber significado o qué exactamente fue. Eso nos estaba observando. Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, me pasó algo que nunca he olvidado hasta el día de hoy. Todavía puedo verlo tan claramente como si hubiera pasado ayer. Siempre he tenido una memoria muy fuerte. Incluso cuando era niño podía recordar días y momentos con perfecto detalle, y todavía puedo hacerlo. Por eso sé que lo que viví no fue solo imaginación infantil ni un recuerdo falso. En ese momento mi familia estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de nuestras vidas. Mi hermanita acababa de nacer, pero desde el principio estaba muy enferma. Pasó los primeros meses de su vida en el hospital, conectada a máquinas y luchando por cada respiro. Mi mamá estuvo casi todo el tiempo con ella, exhausta y aterrada, y los doctores finalmente nos dijeron que ya no podían hacer mucho más. Tenía un corazón débil y luchando, y no parecía que fuera a sobrevivir. Luego mi mamá la llevó a casa y recuerdo la pesadez que se sentía ahí. Desde niño sentía el miedo y la tristeza en el ambiente, como si nadie quisiera pronunciarlas en voz alta. Pero todos pensaban lo mismo.
Íbamos a perderla en cualquier momento. El día que esto pasó, mi mamá había encendido el canal de oraciones en la sala. Nos dijo a mi hermana mayor y a mí que fuéramos a sentarnos con ella para rezar juntos por el bebé. No recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo que su voz temblaba. Estaba desesperada, pero también era firme, como si estuviera buscando algo más allá de nosotros con todo lo que le quedaba. De niño pequeño me senté ahí e hice mi mayor esfuerzo por seguirle el paso. Cuando terminamos, mi mamá se fue al dormitorio con mis 2 hermanas, la recién nacida y la mayor. Para descansar me quedé en la cocina y desde donde estaba sentado tenía una vista clara hacia el pasillo. Ambas puertas de las recámaras estaban una al lado de la otra al final, y fue entonces cuando lo vi. La habitación vacía tenía la puerta abierta. Recuerdo que miré hacia arriba y vi algo moviéndose. Al principio pensé que era mi mamá, pero luego me di cuenta de que no podía ser. Lo que vi no era una persona, era la esquina de algo blanco, como una túnica que fluía, solo la parte de abajo deslizándose lentamente hacia la habitación. No hubo ningún sonido, ningún paso, solo ese destello de tela blanca desapareciendo adentro. Me quedé paralizado, no sentí miedo exactamente. No era como las cosas aterradoras de siempre, chico. Imagina monstruos en el closet o sombras en la noche. En cambio, se sentía extraño y serio, como si estuviera presenciando algo que no debía interrumpir. Pero todavía recuerdo contener la respiración, mirando esa puerta y esperando que alguien o algo saliera de nuevo. Pero nada salió. Me quedé ahí sentado un rato, sin moverme, sin llamar a mi mamá. Aunque no entendía completamente lo que había visto, sabía que no era algo común. Lo que pasó después es lo que hizo que toda la experiencia fuera inolvidable. Poco después de ese día, mi hermanita comenzó a mejorar. Al principio despacio, pero de forma constante. Los mismos doctores que casi la enviaron a casa para morir, no podían explicar cómo recuperaba fuerzas tan rápido. Su corazón parecía estabilizarse y la lucha con la que había nacido desapareció. Mamá lo llamó un milagro, y en mi mente joven no pude evitar relacionarlo con lo que había visto. La bata blanca desapareciendo en la habitación justo después de que oramos. Lo he pensado tantas veces desde entonces. ¿Fue un ángel, un fantasma, algún ancestro cuidándonos? No lo sé, pero una parte de mí siempre ha creído que, fuera lo que fuera, ayudó a mi hermana a sobrevivir. Ahora que soy mayor, todavía puedo imaginar cada detalle de ese pasillo. La puerta abierta, el movimiento lento de la tela blanca. No es un sueño borroso de la infancia. Es uno de los recuerdos más claros que tengo, y por eso siempre creeré que vi algo real. Nunca sabré exactamente qué fue, pero lo que sí sé es esto: mi hermana está viva hoy. Y a veces, cuando pienso en esa noche, me pregunto si en realidad fui testigo de un milagro ocurriendo justo frente a mí. Soy un hombre de 18 años y trabajo en un parque temático cuyo nombre no voy a revelar, pero vi algo. Y quería saber qué piensan ustedes. Nunca he sido un firme creyente en fantasmas y esas cosas. Sin embargo, puede que ahora haya cambiado de opinión. Una noche, hace unas semanas, estábamos buscando información sobre los laberintos de terror que el parque abrió para su evento de Halloween. Ahora, 2 de estos laberintos están ubicados en un edificio histórico bastante antiguo, uno en el sótano y otro en la parte más alta. Estábamos cerrando el primer laberinto en el sótano como de costumbre, revisando para asegurarnos de que todos hubieran salido. Hay una parte del laberinto donde caminas entre muchos estantes llenos de frascos. Ahora, en los laberintos de terror, los actores pasan por cosas llamadas pasadizos secretos, que nos ayudan a asustar mejor, como atajos a través del diseño del laberinto. Entré al pasadizo secreto que está junto a estos estantes y pensé que escuché a alguien, así que entré para revisar y vi a un niño pequeño con ropa medieval muy antigua. Le pregunté si estaba bien y salió corriendo. No pude encontrarlo. No era pálido ni transparente, solo un niño común y corriente. Pensé que solo estaba imaginando cosas y seguí avanzando por el resto del laberinto. Pero la siguiente parte es la que no puedo explicar. Una vez que cerramos el primer laberinto, subimos las escaleras hacia el segundo y comenzamos a recorrerlo.
No puedo decirte cómo pasó, pero hay algo que debes saber antes. El laberinto es enorme y toma alrededor de 15 minutos recorrerlo. No hay habitaciones ocultas aparte de los pasadizos de ratas, ya que está en el último piso. Y si fuéramos más allá de las paredes, caeríamos a nuestra muerte. Así que con eso, mi grupo y yo estábamos caminando cuando todo se oscureció. No sé cuándo ni cómo, pero me encontré en una habitación completamente oscura y silenciosa. Ni muy fría ni muy caliente, como el equilibrio perfecto entre todos mis sentidos. Pensé que estaba en un laberinto de ratas. Así que di unos 3 pasos antes de ver una línea de luz como una grieta en la pared. Avancé unos 4 pasos y crucé. Estaba de vuelta en el laberinto, había salido por la casa de muñecas, y aquí está el asunto. La casa de muñecas estaba en el otro extremo del laberinto. Estaba muy confundido, pero cuando me volteé, la abertura en la pared había desaparecido. Unos 10 minutos después, mi grupo dio la vuelta en la esquina y preguntó dónde había estado. Les conté lo sucedido, pero la abertura ya no estaba. Pero en serio, lo que pasó fue físicamente imposible. Cómo caminé de 10 a 15 minutos en 3 pasos hasta el otro lado del laberinto. Esto es lo que me hizo compartir esto. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Les suena familiar? ¿Me estoy volviendo loco? Por favor, necesito respuestas. Tengo 37 años, nací en Polonia y me mudé a Inglaterra en 2011. En mi vida adulta busco razones y explicaciones lógicas para todo. Eso me mantiene seguro y cuerdo. Es porque en cierto momento de mi adolescencia tuve que empezar a decirme a mí mismo que las cosas que pasaban no eran reales y eventualmente dejaron de suceder. Pero aún así, cada vez que se menciona algo paranormal, un miedo tan grande se apodera de mí que es vergonzoso. No es lógico ni razonable para mí, pero inmediatamente se me pone la piel de gallina desde mis recuerdos más tempranos. He experimentado la oscuridad hasta mis primeros años de adolescencia. Tenía sueños de ahogarme en una oscuridad aceitosa, de ciudades en guerra ardiendo y gente muriendo. Tenía sueños de sombras en el bosque, demonios que me atraían. Mis padres la pasaban mal porque me encontraban fuera de la cama, escondido en otro cuarto, llorando en el suelo mientras dormía. Mi primera experiencia confusa fue cuando tenía como 7 años. Y los niños más grandes me llevaron al sótano donde intentaron invocar un fantasma usando un vaso atado a un hilo. Solo recuerdo que hicieron algunas preguntas y el vaso explotó y salimos corriendo del miedo. Meses después recuerdo haberme despertado a las 2 de la mañana y sentí que estaba congelado en la cama. Tenía la cobija sobre la cabeza y vi 2 figuras fantasmales que simplemente atravesaron mi habitación. Estaba demasiado asustado para moverme, pero eventualmente cuando me asomé ya era de mañana y estaba soleado afuera. Mi papá tenía amigos que estaban metidos en cosas ocultas y solía llevarme ahí. Yo, con 8 años, diciéndoles lo increíblemente inteligente que era para mi edad. No tuve ninguna experiencia excepto sueños, hasta que fui adolescente y quise ir de excursión al bosque alrededor de mi pueblo. Nunca pasaba cuando estaba con alguien, pero cuando estaba solo, especialmente en una caminata allá en el bosque en Polonia, siempre sentía que algo me estaba mirando. La oscuridad entre los árboles de repente se volvió más oscura. Si ibas al bosque, todos los sonidos desaparecían. Un día recuerdo que tuve suficiente valor. Siempre traté de quitarme ese miedo de encima y me aventuré en el bosque antiguo. Era tan maravilloso, casi mágico, pero luego me encontré en una parte oscura del bosque. Vi una escalera solitaria al azar a lo lejos y luego encontré un claro. Había un roble muy grande, viejo y muerto, y todo a su alrededor estaba en silencio. El suelo estaba muerto, sin nutrientes. Recuerdo que dejé de ir solo de excursión después de eso. A los 17 años, uno de mis amigos, que estaba muy metido en la historia de la Segunda Guerra Mundial, quería que fuera con él a buscar en el bosque con un detector de metales. Había un lugar, a una caminata bastante larga de nuestro pueblo, donde a principios de siglo había un lago y un restaurante alemán. Esta zona era alemana antes de la guerra. Ahí estaba el campo de prisioneros y las ruinas de una planta de gasolina artificial nazi. Todo en ruinas y acordonado por posibles minas o bombas sin detonar. Ya había ido a ese restaurante alemán muchas veces antes con la escuela, con mi papá y en excursiones en grupo.
pero ese día fue diferente. Mi amigo encontró unos bonitos platos antiguos de porcelana china, monedas y otras cosas, pero recuerdo que yo no me conformé con eso. Siempre sentí que debíamos apresurarnos. Aún recuerdo lo extraña que fue esa sensación. Finalmente convencí a mi amigo de que simplemente guardáramos todo y nos fuéramos. Cuando él casi terminaba, ambos oímos un retumbar bajo, parecido a una máquina pesada o tambores. Pero no podía ser un camión porque la carretera más cercana estaba a casi 2 millas. Y recuerdo que se hacía más fuerte y los dos entramos en pánico y corrimos. Cuando regresamos por el mismo camino y vimos algunos árboles que se habían roto y caído, no había viento y los dos nos preguntamos cómo pudo haber pasado eso, porque los árboles estaban bien y erguidos antes. Finalmente salimos del bosque y corrimos al pueblo más cercano donde nos sentimos seguros. Pero lo primero que vimos fue un rebaño de cabras y una cabra grande con los cuernos más diabólicos, exactamente como los que verías en Satanás. Recuerdo que corrimos a casa 8 millas sin parar y nunca volvimos a hablar de eso después. Desde ese momento me esforcé mucho por no creer en nada paranormal, pero siempre me regresaban esos escalofríos, esos momentos de angustia y miedo absolutos. Cuando estaba solo, por eso me mudé aquí al Reino Unido. No pasó nada durante mucho tiempo hasta hace poco, cuando estaba justo al final de una relación muy tóxica. Por las noches, incluso estando con mi pareja, tenía la sensación de que algo no estaba bien. Tal vez porque, aunque estaba en una relación, me sentía solo y solitario. En el último año de esa relación pasaron muchas cosas, algunas solo incómodas y otras francamente inquietantes. Durante el COVID rescaté a un perro y sinceramente ella había sido mi única luz constante desde entonces. Siempre estaba cerca, vigilando y haciéndome sentir seguro. En ese entonces vivía cerca de un pequeño parque a apenas 100 metros de la casa, completamente abierto, con nada más que césped y un solo poste de luz al fondo. Cuando mi perra aún era una cachorra, tenía problemas para aguantar la vejiga. La sacaba de noche después de las 8 para paseos rápidos. Así empezaron las cosas. Pasó 3 veces distintas. Yo entraba al parque con la correa en la mano, el aire frío mordiendo mi cuello, y entonces lo veía, al menos. Creo que era un hombre parado justo debajo del farol, con la capucha puesta, perfectamente quieto, observándome. Cada vez era como si caminara contra un muro invisible de temor. Mi estómago se retorcía y mi columna se encendía, como si supiera algo que yo no. Fingía no darme cuenta, hacía que mi perra hiciera sus necesidades y me iba lo más rápido posible. Él nunca se movía, nunca decía una palabra, solo observaba. Luego vino la última vez, como 3 semanas antes de que me mudara. Mi ex ya se había ido. Para entonces era principios de enero de 2022. Saqué a mi perra a su paseo nocturno como a las 9:30, pero me negué a acercarme al parque. Tomé otra ruta por un sendero del vecindario, iluminado por faroles y lámparas de los porches, con casas a los lados. Debería haberme sentido seguro, pero esa noche todo se sentía mal. Había una niebla espesa que se aferraba a todo. Rebotaba la luz por todos lados, haciendo que toda la calle brillara con un suave y antinatural tono rojo. No pasaban autos ni caminaba nadie, ni siquiera perros ladrando desde los patios traseros. Solo este silencio. Y entonces sucedió. Tal vez íbamos a la mitad de la cuadra cuando un sonido horrible y agudo desgarró la niebla, como si se estuviera destrozando metal o algo vivo estuviera siendo arrancado. No puedo explicarlo y nunca he escuchado algo así antes ni después. Mi perro, que ignora fuegos artificiales y sirenas, enloqueció. Ella corrió tan rápido que casi me dislocó el hombro al intentar seguirla. Ella y yo corrimos de regreso a la casa como si la vida dependiera de ello. Aunque entramos y cerramos con llave, nada se sentía bien. No podía quedarme quieto, no podía calmarme. La casa no se sentía segura. Me quedé despierto durante horas, caminando de un lado a otro, escuchando, esperando algo que no podía nombrar. Dormía solo porque mi cuerpo no aguantaba más. No le he contado esto a muchas personas. No quiero que me tachen de paranoico o delirante. Pero estos recuerdos a veces pienso que sí me lo imaginé. Quizá el estrés o el dolor lo distorsionaron en mi mente, pero luego recuerdo el miedo, lo real que se sentía. ¿Cómo reaccionó mi perro? No le tengo miedo a la noche, no le tengo miedo a la oscuridad, pero
a lo que acecha dentro de la oscuridad, eso sí me da miedo. ¿Crees en fantasmas o demonios? Quiero compartir contigo una experiencia reciente mía que involucra el espíritu de una niña pequeña. Y sé que los demonios pueden disfrazarse de niños para desarmarte, pero siento que ella está a salvo. Así que he visto 2 cajas de rompecabezas caerse de la mesa. Ambas estaban acostadas y colocadas a unos 30 centímetros del borde. A menudo la escucho caminar por el pasillo o jugar en la sala. Hace meses me tocó el hombro y oí risas mientras corría a la habitación de mis padres. Ahora tengo una regla. No entro a la sala ni al baño entre la medianoche y las 3 de la mañana porque siento que ese es su tiempo para recorrer la casa. A veces rompo la regla si realmente necesito agarrar a algo de la cocina. Solo la he visto una vez. Cuando abrí mi puerta a las 12 o a las 3 de la mañana, ella estaba parada en la puerta del baño. Sus ojos eran oscuros, pero había una luz desconocida reflejándose en ellos. Era de la altura de la perilla de la puerta, quizá un poco más alta, con piel pálida y ceniza. También he visto otras cosas en la casa. Una figura de pie en el cuarto viejo de mi hermana, sombras moviéndose en la oficina de mi papá. Mi mamá ha escuchado golpes y ruidos de arrastre en su cuarto, cerca de la puerta trasera. Mi segunda experiencia ocurrió cuando tenía 7 años, quedándome en la casa vieja de mi abuela. Veía una figura en el bosque, un hombre cherokee con pluma hacia abajo y nariz torcida. Lo veía corriendo entre los árboles, casi como si estuviera protegiendo la casa, y por la noche lo escuchaba gritar. Le conté a mi tía sobre eso, y ella dijo que me había visto mirando hacia el bosque observando algo, pero nunca pudo ver qué era. Mientras mi abuelo estaba muriendo, la presencia de ese espíritu se hizo más fuerte. Tuve un tatarabuelo que era cherokee de sangre pura. Él falleció mucho antes de que yo naciera, pero de alguna manera siento que lo he conocido. Creo que él podría haber sido el espíritu en el bosque. Mi familia no es ajena a lo paranormal. Hemos tenido experiencias en nuestra casa, en la antigua casa de la abuela y hasta en la casa actual de mi abuela. Hace unos 12 años nos mudamos a otra parte de nuestro país. Era una casa móvil doble con 16 acres de terreno. Poco después de que nos mudamos, sentí como si me estuvieran observando constantemente. Tenía 13 años en ese entonces, sí tuve experiencias en esa casa. Siempre se caían cosas en mi baño, que estaba frente a mi cuarto, y me despertaba con moretones de origen desconocido. Me han jalado el cabello 1 o 2 veces, pero nada demasiado grave. Una noche estaba acostado en la cama con los pies fuera de la cobija porque tenía un poco de calor mientras veía la televisión, solo relajándome. Cuando la cobija se volteó sobre mis pies, yo nunca la toqué ni volví a mover la cobija. No es para tanto. Había un cuarto justo al lado del mío por el que tenía que pasar cada vez que necesitaba ir al baño, y cada vez que pasaba por ese cuarto, simplemente sentía una mala vibra. No confiaba en ese cuarto, no tenía nada de malo, era solo un cuarto normal, pero había algo en él. Eventualmente me acostumbré y ya no me asustaba. Avanzando hasta hoy, siento que se ha vuelto más fuerte. Sea lo que sea, afecta el Xbox One y el 360 de mi esposo. Los enciende e intenta expulsar los discos. Me desperté con rasguños alrededor del cuello y la barbilla. Hay veces que veo una figura negra por el rabillo del ojo, y cuando volteo a mirar, ya no está. Puedo sentir cuando está cerca de mí. Le puse de nombre Randy. Solía experimentar con la brujería, no en exceso, pero usaba hechizos de protección y cosas así. Pero no lo he hecho en varios años porque sentí que no funcionaba. ¿Eso podría haberlo hecho más fuerte? Estoy completamente convencido de que es el espíritu de la casa rodante. He tenido experiencias desde que me mudé, pero nunca nada demasiado serio, excepto eso. Cualquier consejo sería apreciado. Quiero empezar diciendo que he tenido experiencias paranormales casi toda mi vida. Me asusté, pero nunca sentí miedo. He tenido cosas como puertas que se abren y se cierran, luces que se prenden y apagan, ver personas pasar, escuchar pasos en el pasillo, gabinetes que se abren y escuchar voces. Pero dicho eso, no tengo absolutamente idea de lo que pasó esa noche, ni siquiera cómo llamarlo.
voy a darte información de fondo importante. Este incidente ocurrió a principios de 2023. Yo tenía 21 años y vivía con mi mamá y mi hermana. Alrededor de 2020 me metí mucho en cosas espirituales como los cristales, el tarot, y leí bastante sobre brujería, pero como que perdí el interés en eso. Mi cuarto era un espacio seguro. Siempre sentía que nada malo o negativo podía entrar, ya que siempre quemaba incienso y cosas así. Teníamos 4 perros, 2 gatos y mi cuarto estaba justo enfrente del de mi mamá. Mi cama estaba puesta contra la pared, debajo de la ventana, y se accedía desde la puerta. Además, mi hermana y su novio tienen 2 perros. Uno vivía con nosotros mientras que el otro se quedaba en su casa. Esa noche, ambos estaban ahí. Mi hermana siempre tiene la puerta cerrada en la noche con sus perros en su cuarto. Mi mamá estaba en casa de su novio esa noche y mi hermana y su novio durmieron en su cuarto. Cuando ella no está en casa porque hace más frío en el cuarto de mi mamá, me desperté a mitad de la noche para ir al baño mientras me levantaba. Mi novio de ese entonces también se despertó. Al final del pasillo estaba el baño, siempre con una luz nocturna. Mientras caminaba hacia el baño, vi a nuestro perro de la infancia, Barkley, acostado en el piso afuera del baño. Me agaché para acariciarlo un momento antes de ir al baño. Luego, al salir, lo acaricié de nuevo y regresé a mi cuarto. Mientras regresaba, vi que la puerta de mi mamá estaba cerrada, así que dejé la mía entreabierta por si Barkley intentaba venir a dormir a mi cuarto como solía hacerlo. Me metí de nuevo a la cama y mi novio y yo hablamos un momento cuando de repente mi puerta se abrió y la perra del novio de mi hermana, Luna, entró al cuarto. Es una perra extremadamente energética, así que saltó directo a la cama y empezó a brincar y a lamernos a los dos. La empujé para que se bajara y simplemente salió del cuarto. Me incliné desde la cama y cerré más la puerta, pero aún quedó entreabierta. Y todavía se puede ver bastante luz proveniente de la luz nocturna en el baño. Recuerdo que ambos estábamos confundidos y hablamos sobre lo raro que era que no estuviera encerrada en el cuarto de mi mamá con mi hermana y su novio. No le dimos importancia. No sé la hora, pero con las persianas abiertas supe que aún era de noche. Yo estaba acostada de espaldas y mi novio puso su cabeza sobre mi pecho, mirando hacia mi closet, y solo estábamos platicando. Recuerdo que miré hacia mi puerta y una figura de sombra negra me estaba mirando directamente. Era solo una silueta, sin ningún rasgo facial. Por su posición parecía que alguien se inclinaba y asomaba la cabeza al cuarto. Mientras observo esa figura, pienso que podrían ser los gatos en el lavabo del baño, solo proyectando una sombra extraña. Y estaba esperando a que mi novio volteara la cabeza hacia la puerta y luego preguntarle qué pensaba que era, ya que claramente era una persona. Probablemente miré eso un minuto entero cuando sentí que mi novio volteaba la cabeza hacia la puerta. Al voltear la cabeza, la figura retrocedió y desapareció. Me quedé sin aliento y lo empujé. Yo me enderecé de golpe con la espalda contra la pared y no podía hablar. Estaba absolutamente horrorizado, hiperventilando tanto que ni siquiera podía hablar. Él empezó a alterarse, preguntándome qué estaba pasando y qué tenía. Y finalmente pude decirle eso. Alguien estaba en el pasillo, pero tras revisar la casa, él dijo que no había nadie. Estaba asustado, pero lo que fue aún más aterrador es que le pedí que fuera al pasillo y lo recreara. Medía 1.93 metros, no era nada bajo. Apenas llegaba a la figura. Esa cosa debía medir mínimo 2 metros con 13 centímetros para inclinarse en la puerta y seguir cerca de la parte superior. Me calmé un poco y cuando escuché la alarma del novio de mi hermana sonar en el cuarto de mi mamá, supe que eran como las 6 de la mañana. Llamé su nombre para que él y mi hermana vinieran a mi cuarto. Ahora mi puerta estaba completamente abierta, así que cuando se abrió la puerta del cuarto de mi mamá, ambos estábamos confundidos al ver a Luna correr hacia el cuarto y saltar sobre nosotros por segunda vez. Los dos nos mirábamos preguntándonos qué estaba pasando. Ambos entraron al cuarto y en cuanto empecé a contarles lo que había pasado desde el principio, mi hermana me detuvo y me preguntó que de qué demonios estaba hablando. Luna y Barkley han estado en el cuarto con ellos todo el tiempo, aparentemente. Estaba tan asustado que le preguntaba a todos si estaba dormido y me pellizcaba, pero estaba despierto. Al final me quedé dormido cuando salió el sol y le pregunté a mi novio si recordaba lo que pasó y me dijo que sí. Así que sé que no estaba soñando.
Todavía no tengo idea de lo que pasó esa noche. No sé si fue solo un montón de cosas paranormales o algo más. Me mudé de la casa de mi mamá en septiembre del 23. Le regalé la mayoría de mis cosas espirituales a una chica que viene a mi trabajo. Ahora vivo con mi mejor amiga de la infancia y su novio a unos 30 minutos de la casa de mi mamá, y he visto sombras otras 2 veces. Todavía nos han pasado cosas extrañas, pero solo decimos que es su papá o su abuelo, ya que las cenizas de ambos están en la casa. Estaba con un chico con el que estaba hablando y tuvimos una discusión y él me estaba abrazando en la oscuridad en mi cama y podía ver sombras moviéndose por el cuarto detrás de él. Puede que solo hayan sido mis ojos, pero de nuevo lo empujé. No podía hablar y tenía una sensación horrible. Al día siguiente limpié la casa con salvia y desde entonces solo he visto una vez más. Hace unos meses había una sombra alta parada afuera de mi puerta, pero solo me digo a mí mismo que era el amigo de mi papá cuidando la casa. No sé qué vi en ninguna de esas ocasiones, pero me encantaría conocer la opinión de los demás. Esto sucedió hace solo unos días y me ha estado atormentando desde entonces. Mi escuela organizó una pijamada, así que estaba en el edificio tarde, como a la medianoche, con 2 amigos cercanos. Habíamos estado afuera un rato, pero cuando hizo demasiado frío, regresamos adentro y fue entonces cuando decidimos ir al baño. Los baños de la escuela tienen 2 partes, el área de los lavabos con espejos y secadores de manos, y luego una sala separada con inodoros y urinarios. Ambas áreas estaban completamente iluminadas, al menos desde donde yo estaba parado. Entré al cuarto de los inodoros, mi amigo justo detrás de mí, y entré a uno de los inodoros y cerré la puerta. De inmediato todo se puso oscuro, las luces se apagaron y el cuarto quedó en silencio. No se oían pasos, ni puertas cerrándose, ni el clic de un interruptor, solo una oscuridad y silencio absolutos de repente. Al principio pensé que mis amigos me estaban jugando una broma. Chicos, ya, en serio, dije, pero no hubo respuesta, lo que me irritó. Ellos saben que soy creyente en lo divino. No pensé que se meterían conmigo de esa manera. Saqué mi teléfono, encendí la linterna y abrí la puerta del cubículo con el hombro tratando de enfrentarlos. Pero no estaban ahí. El cuarto estaba vacío. No se habían ido silenciosamente. No escuché nada, simplemente se habían ido. Chicos, llamé de nuevo, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando la irritación dio paso a algo, un miedo asfixiante y pesado. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el pequeño crucifijo que siempre llevo conmigo. Mi mano temblaba mientras comenzaba a recitar el Salmo 23 en voz alta. Tan pronto como terminé, el inodoro en el cubículo junto a mí se descargó, pero no había nadie ahí. Comencé a rezar el Padre Nuestro y escuché otra descarga. Cada oración traía la misma respuesta y silencio. Me quedé de pie, congelado en la oscuridad total, con la luz de mi teléfono proyectando la sombra del crucifijo sobre la pared de azulejos. Pasaron minutos hasta que mis amigos finalmente regresaron. Se veían confundidos y preocupados. Preguntando dónde había estado, dijeron que desaparecí durante 10 minutos, pero aquí es donde todo se vuelve más extraño. Su versión de los hechos no coincide en nada con la mía. Me dijeron que la sala de los taburetes ya estaba oscura cuando llegamos, eso dijeron. Entré solo, incluso uno de ellos admitió haberme cerrado la puerta como una broma. Pensaron que yo iba justo detrás de ellos hasta que se dieron cuenta de que no era así. Eso no es lo que yo recuerdo. Los vi conmigo, vi las luces encendidas, escuché sus pasos siguiendo los míos. Los sentí ahí y luego ya no estaban. No puedo quitarme de la cabeza lo real que se sintió, pero no sé qué creer. ¿Estaban equivocados mis sentidos? ¿Pasó algo que distorsionó mi percepción? Después de que jalé la cadena, justo al mismo tiempo que mis oraciones, no había nadie más ahí. ¿Fue una alucinación, un ataque espiritual? Nunca había experimentado algo así antes y me cuesta trabajo entenderlo. ¿A alguien más le ha pasado algo similar? Donde tu memoria no coincide con la realidad, donde el silencio cae de repente y algo responde a la oración. Realmente agradecería cualquier opinión. Mi mejor amiga dice que vio una criatura sombría, alta y delgada, pasar corriendo por la ventana de nuestro departamento de abajo
justo después de que ella vio. Fuera lo que fuera, empezaron a suceder cosas. Cuando mi mejor amiga estaba en el baño, o incluso cuando no estaba cerca, yo escuchaba que el colchón de aire se movía como si alguien se sentara o se moviera sobre él. P estaba caminando desde la cocina y miró hacia el pasillo, y había una sombra alta, negra y delgada parada junto a la puerta. Esta mañana, Fe y yo escuchamos de nuevo que el colchón de aire se movía. Lo hizo 3 veces e incluso mi perra, Pecas, lo escuchó y se quedó mirando el colchón de aire con las orejas levantadas. Fe me dijo que iba a ayudar a limpiar la cocina mientras yo me afeitaba, así que le dije, está bien. Unos segundos después vi lo que parecía ser ella entrar detrás de mí. Me volteé para mirarla y no estaba ahí. Grité por ella y salió del dormitorio, donde había ido a poner su teléfono a cargar. Mientras limpiaba, Fe dijo que escuchó lo que parecía ser un perro ladrando, pero luego se convirtió en el llanto de una persona. Después de entrar a los perros, mi gato comenzó a actuar raro. Curiosamente, mi esposo no llega del trabajo hasta como las 9:30 y mi pequeño bebé, Melmel Caramel, empezó a maullar en la puerta. Llamé su nombre y vino hacia mí. Y le dije, ¿con quién hablas, cariño? Y escuché 2 golpecitos cerca de la puerta o en la pared detrás de nosotros. Fe le gusta molestar a los gatos cuando maullan, especialmente a Salem y Nevi, porque están en celo. Ella y yo estábamos sentados en el sillón viendo la tele. Mi gata Momo estaba acostada en el brazo del sillón y Melmel estaba acostada en la mesa de centro. Como siempre lo hace, escuchamos lo que parecía ser Nevi maullando en la cocina, así que Fe empezó a maullarle de vuelta como siempre lo hace, en broma. Vimos que Nevi estaba en el librero entre la cocina y la sala, y su boca no se movía mientras seguíamos escuchando los maullidos. Quizá es Salem, sugirió Fe, y miré. Salem estaba sentado en mi silla gamer que está al otro lado del cuarto. Ella ya se había asustado antes por los golpeteos y ruidos extraños, Fe. Escuché lo que parecía el gruñido de un perro grande afuera de nuestra ventana, pero mi perra, Chloe, y su cuidadora, Teddy, estaban en el corral con sus hermanas, así que no eran ellas. También escuchamos lo que sonaba como si alguien gruñera en el pasillo. Fe estaba en la recámara, acostada porque estaba cansada y lista para dormir, mientras yo estaba en la sala, en mi teléfono con mi amigo. Ella dijo que escuchó lo que sonaba como golpeteos provenientes del baño. No solo 1 o 2 golpeteos, sino varios. Eso dijo ella. Era como si alguien intentara llamar su atención o quisiera que entrara ahí. Anoche escuché los mismos golpeteos, pero esta vez solo fueron 2, dijo ella. Ambas veces escuchó los golpeteos y se negó a mirar, demasiado asustada. Veía algo a través de la rendija de la puerta corrediza en nuestro dormitorio que da al baño. Escuché golpeteos que venían de detrás de la computadora de mi esposo. Mi mejor amigo también escuchó golpeteos o un sonido en la cocina. Cada vez que me volteo, sigo pensando que veo a mi gato mayor, Salem, en la silla negra de ruedas, pero no hay nada cuando volteo. Incluso pensé que vi a mi gata, Nevi, viniendo hacia mí desde la cocina en el suelo, pero ella tampoco estaba ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Esta historia no inicia conmigo, pero mi abuela por parte de mi mamá se llamaba Kathy. Y para que lo sepas, mi mamá ahora se llama Nancy. Kathy no era exactamente material para madre del año, si sabes a lo que me refiero. Ella encontró al supuesto amor de su vida y tuvo una hija con él. Pero mientras él estaba fuera en una misión, ella tuvo una aventura. Nancy, mi madre, fue el resultado de esa aventura. Cuando su pareja regresó e hizo cuentas, dejó a Kathy con 2 hijas, una a la que amaba y otra a la que despreciaba. No entraré en detalles sobre el abuso que Nancy sufrió desde la infancia, pero sí te diré dónde comienza el lado paranormal de esto. Esta parte de la historia ha sido confirmada por varias personas que la presenciaron y yo creo que es verdad. Según Nancy, mi abuela se consideraba a sí misma una bruja blanca. Un día, cuando Nancy todavía era un bebé, fue utilizada en una especie de ritual. No sé si fue un sacrificio, un recipiente o algo más. Kathy había dibujado un símbolo dentro de un círculo en el piso, lo rodeó con velas rojas y negras y puso a Nancy en el centro. Ella cantaba e invocaba algo.
Un amigo de Katy, posiblemente del lado del padre biológico de Nancy, entró y vio lo que estaba pasando. Después, cuando Nancy era mayor y ya estaba traumatizada, Kathy salió corriendo de repente. Un día encontró a un par de misioneros mormones y les dijo que quería ser bautizada, y así fue. Y desde ese momento la religión se convirtió en otra herramienta de abuso. Luego nací yo, me sentí como una maldición. Siguió mi madre, abusada por su propia madre, abusada de nuevo por su segundo esposo. Él intentó quitarle la vida 3 veces. Era como si la mala suerte fuera su sombra. Yo había tenido experiencias paranormales propias. Cuando mi abuela falleció, me visitó como espíritu y me dijo que me amaba y que siempre estaría ahí para cuidarme. Corrí con mi mamá llorando a la mañana siguiente diciéndole que mi abuela había fallecido. Ella no me creyó, no hasta que sonó el teléfono con la noticia que yo ya le había adelantado. Cuando tenía 7 años, estaba parado en mi cama mirando por la ventana del sótano, tratando de ver a los pájaros. De repente se dispersaron como si algo los hubiera asustado. Y fue entonces cuando lo escuché, una risa horrible y malvada justo al lado de mi oído. Había una pared a mi izquierda, mi cuarto estaba vacío, mi mamá estaba arriba con mi hermanito y yo estaba solo. Ese sonido todavía me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. No mucho después de que me quitaron de la custodia de mi mamá y me pusieron con Katy, ella me convirtió en su próxima víctima. Más abuso, más trauma. Aprendí de primera mano qué oscuridad existe en las personas, pero no era solo Katy quien me atormentaba. Cosas extrañas empezaron a suceder. Objetos aparecían en mi cuarto que no eran míos. Me acusaron de robar. Por las noches, la alarma de movimiento en mi puerta se activaba y causaba golpizas. Vi cómo se rompían, desgarraban o lanzaban cosas. Una vez, un libro voló hacia mí cuando no había nadie más cerca. Las luces parpadeaban, aparecían moretones de la nada. La actividad empeoraba o se calmaba dependiendo del estado de ánimo de Katy. Finalmente, una mujer amable denunció a Katy a los servicios de protección infantil y familiar y me colocaron en un hogar de acogida. Ahí los eventos paranormales eran leves. Un espíritu de un niño pequeño estaba en el granero. Dejaba huellas de manos en las tuberías del techo y lo veía por las ventanas. Yo le saludaba y él me respondía con un saludo. Después regresé a vivir con mi mamá, pero algo había cambiado. Mientras más envejecía, más se parecía a Katy, como si la oscuridad de Katy la estuviera contagiando. El abuso de Nancy era más sutil y difícil de probar. Luego, en 2022, tuve una de las peores pesadillas de mi vida. En ella encontré un pequeño espejo de maquillaje circular hecho de ramas retorcidas, con un ojo falso debajo de la superficie reflectante. Cuando miré dentro, un ojo demoníaco me devolvió la mirada. Solté el espejo y salí corriendo. Mi padrastro estaba al final del pasillo preguntando, pero no podía hablar. Mi voz se había ido, mi fuerza se drenó y me desplomé en el suelo y desperté. Para ese momento ya había dejado el mormonismo a los 15 años y me había volcado al paganismo. Ahora sigo el camino de la mano izquierda, trabajando con entidades de baja vibración y tratando de usar la maldición a mi favor. Creo que lo que sea que causó la risa malvada cuando era niño me maldijo, pero nunca dejé que eso me rompiera. Después del sueño, inmediatamente me limpié, usé cristales para proteger mi sueño y no he tenido un sueño así desde entonces. La actividad volvió días después y las luces del baño parpadearon. No le di importancia, pero la tensión en casa explotó. El comportamiento de mi madre se volvió más tóxico y abusivo y la actividad poltergeist aumentó. Los objetos desaparecían, se rompían o se movían sin explicación. Mi hermana, que recién empezó con la brujería, también notó estos cambios. Empezamos a tratar de averiguar cómo desterrar a la entidad. Un día mi mamá hizo un comentario casual. Dijo que crear un poltergeist era uno de sus mayores miedos. Ese día otro libro llegó a mí. Eventualmente ella descubrió lo que estábamos haciendo y me acusó de intentar poner a mis hermanos en su contra. Prohibió la brujería en casa y afirmó que la maltrataba con eso. Y la actividad se intensificó el 14 de enero de 2023. No por el poltergeist, sino porque ya no podía soportar el abuso. Desde entonces la actividad cesó, pero aún la siento. La presencia que Katy invocó. Espera, acecha, aparece. Cuando estoy más vulnerable, cuando me siento sin esperanza, cuando pienso en rendirme, puedo sentir que me observa y espera. No sé su nombre, pero sé que está ahí. Siguió a Katy, luego a Nancy y ahora a mí.
Y si mis hermanos alguna vez tienen hijas, temo que también las encontrará a ellas. Quiero deshacerme de eso, pero no tengo idea de por dónde empezar. No sé por qué estoy pensando en esto ahora, pero fue uno de los momentos más escalofriantes de mi vida. Y solo tenía que preguntar si alguien tiene una historia similar o sabe si esto se relaciona con algún folclore. Unos amigos y yo nos íbamos a reunir para fumar. Ellos estaban juntos en un carro y yo los estaba esperando en un parque para que pasaran por mí. Nos íbamos a reunir en un estacionamiento del parque, para explicarlo lo mejor que puedo. El estacionamiento es largo y angosto, con una cancha de fútbol a cada lado que corre paralela a lo largo del extremo más alejado del estacionamiento. Y junto a las canchas de fútbol hay un bosque en las afueras del pueblo. Me estacioné justo en el centro del estacionamiento, bajo la única farola. Era de noche y llovía fuerte. Mis amigos llegaron, yo salí de mi auto y me subí al de ellos. Y estábamos por salir del estacionamiento cuando vimos a alguien caminando directamente hacia mi coche. Mencioné los campos de fútbol antes para enfatizar lo extraño que era esto. Esta persona había cruzado la mitad de un campo de fútbol, manteniendo exactamente el mismo ángulo diagonal. Todo el trayecto. La mejor manera en que puedo describirlo es como un alfil moviéndose por un tablero de ajedrez, permaneciendo en una sola línea diagonal continua. En ese momento le dije a mi amigo que necesitábamos esperar en la calle. Sinceramente pensé que alguien estaba a punto de meterse en mi coche. La persona llegó a mi coche, solo un paso o dos más y habría chocado directamente con él. Luego, sin dudarlo, dieron la vuelta, caminaron por la parte trasera del coche, giraron de nuevo al final y caminaron por el otro lado. Giraron una vez más. Avanzaron unos pasos más allá del frente del coche y finalmente regresaron a esa misma línea diagonal. Continuaron adentrándose en el bosque bajo la lluvia. El ritmo de su caminata nunca cambió. No era exactamente una caminata rápida, pero tampoco era lenta. Simplemente muy constante y metódica. Siempre lo describíamos como si se sintiera como el monstruo de Eso Sigue. Era como si simplemente hubiéramos presenciado su camino hacia un objetivo. Justo después de eso les pedí a mis amigos que me llevaran de regreso a mi auto y decidimos reunirnos en el estacionamiento de Walmart en su lugar. Hola amigos, soy Mortis Media y muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado la colección de historias paranormales de esta noche tanto como yo. Si es así, pueden decírmelo aquí abajo. Y si quieren algunos beneficios exclusivos, siéntanse libres de revisar el enlace a Patreon para saber más. Pero eso es todo de mi parte. Que tengan una noche increíble, sigan siendo geniales y nos vemos en el próximo. Buenas noches.